¿Qué haces si eres rico en el siglo XVII y quieres entretener a tus amigos influyentes, que ya se aburren de todo? Pues enseñarles tu gabinete de curiosidades, tu cuarto de maravillas, un lugar fascinante repleto de cosas raras, sorprendentes, traídas de los rincones más exóticos del mundo. Una selección de estímulos insólitos para los visitantes, que estimulaban nuevas conversaciones especulativas. Un cuarto para incitar la curiosidad desbordada. Cuanto más raros los objetos, cuanto menos conocidos, mejor. La ilustración histórica más antigua y que se conserva de un gabinete de curiosidades es la del gabinete de Ferrante Imperato, un boticario y naturalista de Nápoles nacido en 1525. De suelo a techo rebosante de maravillas. No en vano en alemán a estos espacios se les denomina Wunderkammer, cámara de maravillas. Las había a decenas, no eras nadie si no tenías una. Y se extendieron hasta el siglo XVIII, en las que aparecieron nuevas formas de apaciguar la curiosidad. Una también muy conocida fue la cámara de Ole Worm en Copenhague, con animales y conchas traídas del exótico ártico. Es el denominado Museum Bornearum. Y muchos más, hasta los inicios de la era victoriana. Algunos de estos gabinetes fueron notables. El del emperador Rodolfo en Praga, el del archiduque Fernando II en Innsbruck, la Kunstkamera de Pedro el Grande en San Petersburgo, la de Luis XIV, repleta de animales exóticos en su querido Versalles. Incluso los emperadores chinos ya gozaban hacía tiempo de las maravillas del mundo remoto, como lo demuestra la fascinación que crearon en la corte las jirafas que trajo el gran navegante Zheng He, al parecer un obsequio de embajadores africanos que encontró en Bengala, India. La función de los gabinetes de curiosidades era recopilar rarezas para maravillar, exaltar al visitante con la diversidad exótica del mundo, cuyas partes más remotas empezaban a ser descubiertas por los occidentales. Era la edad del descubrimiento. Y lo hacían a través de todo tipo de cosas: minerales, animales y vegetales, objetos raros hechos por el hombre, instrumentos científicos, autómatas, en fin, cualquier cosa que los invitados no hubieran visto antes. Y cuanto más raro, mejor. Cuanto más curiosas las cosas del gabinete, más prestigio el del dueño del mismo. Pero gracias a su interés por la exoticidad del mundo, estos patricios se convirtieron en patronos de los primeros científicos. Sin ellos, quizás personajes curiosos tan relevantes como Tycho Brahe, Kepler o Galileo no habrían podido hacer su trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, a Tycho Brahe mostrando sus conocimientos al emperador Rodolfo. Era el inicio de la ciencia como la conocemos hoy. Los gabinetes de curiosidades contribuyeron a la evolución desde ver la naturaleza como el desorden mágico a ser visto como el teatro de la naturaleza, y de ahí a colecciones de evidencias, hechos que estudiar para entender el mundo. Muchos de ellos se convirtieron en los precursores de los primeros museos. Pasaron primero de gabinetes de curiosidades a gabinetes de historia natural, y con ello se pasó del desorden de los gabinetes a la estructuración en categorías de los museos. La taxonomía acabó por gobernar en el caos curioso. Puede que se pongan de nuevo de moda, porque en un torrente de estímulos como el actual, que alguien te seleccione las perlas más curiosas se agradece. Como hizo el British Museum con su imprescindible selección de 100 objetos para entender el mundo, o como un gabinete de curiosidades de plásticos del día a día.